Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Días en este momento. Probablemente en la hora que están viendo este programa no sean días, puede que sí, pero les damos la bienvenida a Expresión Univa, un programa de la Universidad del Valle de Atemajac. Y bueno, mi nombre es Daniel Mesa y saludo a mi compañero y amigo Miguel Carvajal. ¿Cómo estás? Ya me puso el apellido de Sebastián, pero bueno, Miguel Camarena. No, está bien. Ahora todos somos Carvajal, está bien. Sí, muy bien, Dani. Sé que los nervios te ganan ahora sí que por el invitado del día de hoy. Sí, ahora estamos de manteles largos. Muy bien, Daniel, pues sigamos con la intro. Claro que sí. El día de hoy, como ya lo pudieron observar, tenemos un invitado de lujo aquí en el programa. Para aquellos que dudo mucho que no lo conozcan, pero alguno que ande por ahí despistado, perdido. Así es, está con nosotros el maestro Enrique Carvajal González, mejor conocido como Sebastián. Él es escultor mexicano especializado en escultura monumental. Cuenta con un promedio de 4 exposiciones individuales al año, más de 300 exposiciones colectivas, alrededor de 50 esculturas monumentales. Su producción artística se complementa con obra gráfica, diseño de joyería, muebles y objetos diversos. El hijo predilecto de Camargo, como es ya llamado ahí en su ciudad natal, ha recibido una multiplicidad de premios y distinciones a lo largo de su carrera. Qué gran honor, maestro, tenerlo aquí con nosotros y qué gusto poder compartir con usted estos momentos. No, hombre, el honor es mío, qué gusto. La verdad es que nada más le iba a protestar porque dijo 50 esculturas monumentales. Son 269 esculturas monumentales por todo el mundo. Entonces lo corrijo, ¿no? No, es broma, pero sí. No, pero sí es cierto. Sí, oye, Sebastián, pues vamos a empezar ahora sí con un poco de violencia con las preguntas. Fíjate que nosotros planteábamos, obviamente revisamos un poco lo que te ha preguntado en algunas entrevistas que te han realizado desde Cristina Pacheco, Sabina Berman, etcétera. Y quisimos darle un tinte más enfocado como a la intimidad creativa de Sebastián. Y bueno, la primera pregunta que se nos ocurrió es si todo inicia con un sueño. Pues. La verdad sí, porque de niño, pues de niño yo era un niño pobre, ¿no? Yo nomás tenía mi madre, mi abuela y 2 hermanos. Y, y para llevarla bien en el espacio de Camargo, pues era soñar, porque soñar no cuesta nada, ¿no? Pero soñar despierto. Y aprendí a aterrizar, a que solo lo que valía la pena era lo que podías hacer realidad cuando tenías un sueño. Y yo tenía un sueño de niño de ir a la sierra y subir hasta la cúspide, la sierra de Camargo, ¿no? La que veía todos los días. Y soñaba, y soñaba, y soñaba, hasta que soñé la realidad y me fui. Me fui con 4 amigos, esto sería como a los 8 años, 8 y medio, por ahí, ¿no? Porque yo quería subir hasta la cima, la cúspide, porque yo estaba seguro que del otro lado había ciudades y había maravillas que yo no podía ver, ¿no? Entonces ese era mi sueño. Y me fui y subimos y llegué desesperado hasta arriba de la sierra y volteé a ver y fue cierta frustración porque vi más sierras, más cerros y no vi las ciudades maravillosas que yo soñaba ver y no vi los lagos o las cosas. Veía a lo lejos un lago que era el de Boquilla, de la presa de la Boquilla. Sí. Y dije, y en eso la verdad que me favoreció una cosa, pasa un avión. Y esa fue la gran lección, ¿no? Porque dije, claro, para ir a donde yo quiero ir, se necesita ir en un avión, porque hay que ir hasta allá, hasta el otro lado de las montañas, ¿no? Bueno, entonces debo de tener paciencia, pero ya realicé mi primer sueño, llegar a la cúspide de la sierra, y me regresé
me acuerdo que venía juntando orégano para llevarle a mi mamá para que no me regañara porque había llovido mucho y nos agarró la lluvia allá. Y en Camargo, en Chihuahua, apenas llueve y crecen los ríos, hay crecientes, ¿no? Es muy salvaje pues el rollo, o era, ahorita ya están las carreteras bien. Y entonces mi madre no me encontraba y luego le dijeron por ahí que nos habíamos ido a la sierra y había creciente en el río, ¿no? Entonces ya no podíamos pasar de allá para acá y se fue hasta el otro lado del río y a unas personas que andaban ahí con los ingenieros que para hacer los caminos, de repente nos buscaron y nos encontraron. Y eso ya pacificó a mi mamá. Ahí vienen ya, ¿no? Además ahorita los pasan en una panga, ¿no? Sí. Ya. No, hombre, pero venía yo con un montón de orégano para decirle, mamá, te lo traje. No, de todas maneras me tocó Pero eso es muy bonito porque es un recuerdo fuerte en todos sentidos, ¿no? Y además de la fuerza natural del Estado, de esas cosas, aparte de mi ilusión por conocer otro mundo, pues no, me frustré y ya después veía nada más los aviones pasar y decía, un día, y te lo pones aquí y se me concedió, o sea, me he subido a muchos aviones, ¿no? No, y con la amplia experiencia en tantos países, pues me imagino que sus, ¿cómo le llaman? Las millas de vuelo. Las horas de vuelo, sí. Sí. Y hablando en ese mismo sentido de su infancia, bueno, esta es pregunta doble. La pregunta que tenemos es si cree que el arte esos primeros gérmenes del arte se dan desde la infancia. Y aunado a eso, en su caso, así como este sueño, ¿hubo un momento que definiera ese despertar del artista en usted en su infancia? Una cosa de buena suerte, no sé cómo decirlo, para mi historia, es haberme dado cuenta de mi vocación desde niño, desde muy niño. Tuve el gusto y la suerte de tener una madre que creía y que le gustaba el arte y tenía un poquito de intuición hacia lo que era la creación, ¿no? Pues, no tenía estudios, pero tenía una intuición muy fuerte. Era costurera y cortaba muy bien, ¿no? Era escultora de vestidos, pues, ¿no? Muy buena. Entonces me enseñó las cosas de la historia del arte, las más populares, desde niño. Y entonces me enseñaba, por ejemplo, de una manera rústica, porque yo veía las cajitas de cerillos de la central que traían una Venus de Milo. Y mi madre me platicaba, pues yo le decía, ¿qué pasó? ¿Pasó el tren y le cortó los brazos? ¿O qué? Decía, no, espérate, esos son otros símbolos, pero Y me empezaba a hablar de los griegos y de la Venus de Milo, que la habían encontrado, que la belleza y todo, ¿no? Entonces, eso que te lo cuenten de niño es una emoción increíble. Y luego las volteaba y traían pinturas, las cajetillas, ¿no? Traían a todos, ¿no? Goya, Murillo, de todo, ¿no? Y me empezaba a contar. Y descubrí pues, que había grandes pintores y que había grandes pinturas y que estaban en Europa. Toda esta cosa de sueño. Y entonces me hice coleccionista de los cerillos de la central. Me andaba en mi bicicleta por todo el pueblo recogiendo las cajetillas, ¿no? Total, un día, como a los 8 años, le digo, mamá, quiero hacer una escultura. Ha de haber dicho, mira. No, me fomentó el asunto, me dice, pues hazla. Le digo, pero no tengo plastilina. Dice, ni yo dinero para comprarte plastilina. Mira, vete al río y recoge el barro, el más suave, el mejor, y te lo traes en
en unos baldes, unas cubetas, ¿no? Y ahí voy en la bicicleta y me traigo ese barro y empecé a modelar a la Venus de Milo. Pero era increíble porque la empecé a hacer más o menos con la forma y de frente, porque es lo que se ve, ¿no? Y decía, ¿y cómo es por detrás, no? ¿Qué hago? Yo necesito saber cómo, porque no tengo el modelo. Y entonces me iba a una tiendita de abarrotes de mi hermano y me sentaba hasta atrás en un saco de maíz o de frijol. Y ahí me quedaba y llegaban todas las señoras del pueblo a comprar mandado. Y pasaban señoras y mujeres, ¿no? Y yo estaba en el estudio de contemplación de la naturaleza. Yo quería saber cómo eran por detrás. Y me di cuenta que había grandes variantes, que había de todo, ¿no? Y fue peor porque dije, ¿y ahora qué hago? Yo era profesional, no era morbo ni nada, ¿eh? Claro. Ninguna estaba como la Venus. Pero fui viendo más o menos e hice una síntesis con visión fotográfica, pues me las quedé aquí y me fui rápido a modelar y modelé como lo que yo recordaba y le hice, ya la completé, ¿no? Entonces la vio mi mamá y me echó porras, dijo, no, wow, eres un escultor. Y yo me la creí hasta ahora, ¿no? Total, la terminé y dije, mañana le hago un molde. Dice, yo te enseño. Mi mamá me dijo, porque ella era muy artesanal, ¿no? Entonces lo guardé y lo puse arriba de un ropero, ¿no? La pieza de barro con su base. Y la dejé y dije, mañana le hago molde, voy a conseguir el yeso y todo, ¿no? Me duermo y al otro día estaba la pieza destruida. Porque yo le había puesto una vara, se hinchó la vara y la destruyó. No sabes qué frustración para un niño ver a lo que le habías entregado pasión. Lloré porque mi obra destruida, caída toda. Y mi mamá llegó y me dijo, ¿sabes qué? No llores, esta es una gran lección porque aprendiste mucho. Digo, no, mi obra, que no. No, espérate. Te voy a enseñar cómo se pone el alma para hacer una escultura que no se caiga el barro. Y me enseñó a ponerle una varilla con clavos y con crucetas de madera para que detuvieran el barro y pues no se cae, ¿no? Dice, ya aprendiste algo fundamental para hacer escultura. Sí, pero otra vez hacerla. Ya no la hice. Ya me dio una flojera porque me costó mucho trabajo, ¿no? Total, se quedó ahí, pero hice otra cosa, ¿no? Y ese es un recuerdo extraordinario de vocación, de ganas, de emoción, de creértela, ¿no? Y lo hice realidad de algo que yo veía y que lo transformé ahí. Pues ahí empezó mucho de la vocación, ¿no? Oye, Sebastián, ¿y qué es la imaginación para ti? Ahorita la mencionaste un poco de pasada. ¿Y cuál es la función que tú consideras tiene dentro del arte? Bueno, la imaginación es fundamental, pero lo fundamental es, yo les decía hace un rato, tener una vocación muy fuerte a lo que tú quieres y luchar por esa vocación. Y entonces la imaginación viene por ende, porque contemplas desde niño, todos los niños del universo, contemplamos la naturaleza y somos esponjas. Y algunos la podemos repetir y hacer una especie de creación que es una segunda naturaleza. Otros la utilizan para otros fines en sus carreras, pero siempre la naturaleza nos da lecciones a todos los niños y todos la absorbemos. Y vemos el color, y vemos la forma, y nos emocionamos. Y todos tienen inteligencia y sensibilidad. Lo que pasa es que habemos unos que pescamos la conciencia y decimos, no, pues yo sí soy de aquí, ¿no? Y sigues en profundo, y te lo fomentan los que están alrededor, en este caso mi madre, y también hubo una maestra
una maestra de inglés que vio que yo me ponía a dibujar cuando iba a la clase de inglés y no pelaba la clase de inglés. Entonces un día me para y me dice, hey, a ver, ven, ¿qué estás haciendo? Dije, chin, ya me va a correr o me va a regañar. Y le enseñé, pues estaba dibujando. Y empezó a ver todos los dibujos y me dijo, a ver, voy a hacer un trato contigo. Te voy a dar un 9, pero no vengas a la clase y yo te voy a dar dinero para que compres materiales y te pongas a dibujar en la hora de mi clase, pero me lo enseñas, ¿no? Órale, pues ya tenía mi 9 garantizado, de tal manera que nunca aprendí inglés, ¿no? Pero sí aprendí a dibujar y a pintar, ¿no? Sí. Pero no, digo, aprendes inglés a fuerza porque andas en la vida, pero sí me costó trabajo porque en secundaria, pues nada, y esa maestra me ayudó a que comprendiera que yo tenía capacidad y me decía una cosa que podría ser muy grave para un muchacho que era pues todavía era un menor de edad, me decía, te tienes que ir de aquí, lárgate, salte de este pueblo, tú no eres para quedarte aquí, vete a México, mira, hay esto y esto y esto. Y me abrió el panorama de todas las escuelas de arte, de todos los museos del mundo, porque ella era de origen italiano, entonces estaba muy viajada y muy culteada, ¿no? Y me emocionó, me vendió el asunto maravilloso. Me fui a México y no era tan maravilloso porque tenía 16 años y no tenía ni un 5. Y entonces la pasé ruda, pero sí fue maravilloso porque me templé, pues, ¿no? Y aquí estoy, y aprendí, y entonces empecé a viajar y me acordaba de la teacher y me decía de tal obra y me decía de tal museo, siempre me estaba acordando de ella y de las cajetillas, las cajitas de cerillos, decía, chin, la Mona Lisa, ¿no? Híjole, de Picasso, así de cada autor, ¿no? Que Odilon Redón, que de lo más que en general los jóvenes pues no lo tienen en la mente, yo los tenía todos, ¿no? Entonces eso fue mi bagaje cultural primario, ¿no? Y en ese sentido, en su caso, bueno, en ese momento consumía el arte y ahora, bueno, después ya creó el arte. Y en ese sentido, desde estas dos perspectivas, ¿qué opina usted sobre la función del arte? ¿Para qué nos sirve el arte? Y ¿podemos vivir, el ser humano puede vivir sin el arte? No, porque es un ser humano muerto. El arte es una de las manifestaciones del espíritu más sublime. Es necesaria para el espíritu, es fundamental, no sirve para nada, pero sirve para el espíritu, sirve para todo, porque un pueblo sin querer, sin tener arte, es un pueblo prácticamente muerto, inculto, primitivo, primario, y está fundido. Hay muchos gobernantes que no tienen la intuición de fomentar el arte, pero hay otros que no saben, pero tienen una intuición extraordinaria y lo apoyan. Hacen falta, aunque no sepan, que tengan intuición y que tengan sensibilidad, ¿no? Pero el arte es necesario absolutamente. De repente hay en los presupuestos, hay dinero asignado para todo. Y de repente hay partes asignadas para el arte siempre. Y hay personas que dicen, del pueblo, ¿no? Pero ¿por qué gastan tanto en una obra que no sirve para nada y no hacen calles, mercados, tapan los baches? Hay dinero asignado para eso. Que no lo hagan, ese es otro asunto, ¿no? Digo, cuando tienen un presupuesto bien organizado. Pero fomentar y hacer cosas para el espíritu de los seres humanos no se dan cuenta y tarde o temprano ese es un bagaje cultural que traen dentro aquí y aquí y que después se vuelven íconos, imágenes que hasta se sacan fotos y las presumen, pero también cuando pasas esas cosas son capaces de sacarte suspiros o las pinturas.
Si una pintura dentro de un espacio, la ves, la observas, abierto, con ganas, y te saca un suspiro, ya consiguió todo lo que debe de ser para tu interior y para tu espíritu. Lo que pasa es que yo creo que quieren que salga el dinero por ahí, que te den, no sé qué quieren. Es otra cosa, es una cuestión más profunda del ser humano, sublime, y que una obra te emocione es maravilloso. Yo me acuerdo cuando soñaba por ir a ver la Mona Lisa e ir a ver a Botticelli, La Primavera, y de repente lo logré. Entré a una sala antes, que eran los impresionistas, y vi una obra de Van Gogh que yo no conocía, y les juro que la emoción de verla y de sorprenderme, lloré y me valía que se dieran cuenta, no me dio pena. Se me salieron las lágrimas de emoción de decir, chin, lo logré y es bellísima, ¿no? Y luego ya me fui a ver las otras y bueno, ya me calmé, dije, no es para tanto, pero emociónate y con calma, si no se te van a acabar las lágrimas, ¿no? Pero sí, es real. Vi el Van Gogh y fue una emoción extraordinaria, ¿no? Oye, Sebastián, ¿y qué opinas tú? Hay algunos sociólogos, filósofos actuales que dan una perspectiva desalentadora en cuanto al, digamos, al consumo de cultura, de arte, y condenan a las nuevas generaciones como generaciones incultas, dispuestas a lo frívolo, con un umbral de la satisfacción muy reducido. Es decir, se entretienen con cualquier cosa, se conforman con cualquier cosa. ¿Tú compartes esta idea y qué piensas que está fallando en el sistema educativo o familiar? Podrías decir que es un mal de nuestra época, pero en todas las épocas ha existido eso, pequeños grupos que están en ese. Claro, ahora se ve más por las redes y por todo, ¿no? Yo creo que es familiar, yo creo que es de educación, pero yo creo que muchos, a pesar de todo eso y todos esos bombardeos, descubren su propio espíritu y sus propias y encuentran esa verdad que es contemplar la naturaleza, simplemente, no ir a ver una obra de arte, sino contemplar la naturaleza y cimbrarte y ver que ahí hay belleza, y por eso los artistas la transmiten y te la hacen accesible, ¿no? Como que esos son los valores del asunto. Pienso que sí, porque ahora es más rápido todo, hay mucha banalidad en los jóvenes, no les importan muchas cosas, y además por falta de educación. No saben que hay Picasso, por ejemplo, o ven a Picasso y se ríen. O sea, pero es falta de información, es falta de educación, es falta de muchas cosas. Y si ven la Mona Lisa le ponen bigotes como Dalí. O sea, pero yo creo que es parte de la humanidad. Tenemos esa conciencia buena y mala y van cambiando las generaciones y siempre surgirán lo bueno y lo malo. Yo creo que hay manifestaciones artísticas dentro de toda esta locura de ahora que valen mucho la pena y que son muy buenas, y otras que son basura. Pero en todas las épocas sucedía lo mismo. En la época de Leonardo había muchos pintores que hacían cosas mediocres y que no trascendieron, y que de repente se los encuentran por ahí, las pinturas pues son menores, pero los que trascendieron, pues de todas maneras ahí están, ¿no? Igual en la manifestación actual de todas estas cosas multimedia, todo lo que hacen, hay cosas maravillosas de creativos, pero hay cosas que son tomadas de pelo y que te alimentan enfermedad, pues, ¿no? Hay de todo, yo creo. Pero en el arte es válido porque la belleza no es lo bonito. La belleza es la belleza y puede ser tremendamente agresiva, dramática y fea. Fea en el sentido de que puedes estar viendo, por ejemplo, a Goya,
Sí, y es un drama y es bella, ¿sí? Estético, pues, ¿no? Entonces, perdón. No, adelante. Bueno, vamos a ir una pequeña pausa para escuchar y ver la cápsula que nos tiene preparado Arlequín y regresamos en unos segundos. El título de Ediciones Arlequín que hoy recomendamos es Cenotafios, de José Luis Gómez Lobo. José Luis Gómez Lobo es autor de 2 novelas publicadas en Ediciones Arlequín, La otra pantalla y Oración por el Padre Difunto. Ambas recibieron comentarios afortunados por lectores interesados en textos que hablan de temas urbanos y que están fuera del circuito comercial. En esta ocasión, Gómez Lobo refrenda con el público de Arlequín y le ofrece Cenotafios, una colección de 13 cuentos interconectados por personajes que el lector disfrutará reconocer conforme avance en su lectura. El escritor ha decidido incluir otros ángulos que al final resultan ejes transversales de todas las historias, como si se empeñara en brindar una muestra completa de las formas en que se puede comenzar a escribir de temas de esta índole. Y todavía le sobrará un trozo de tela de donde cortar para intercalar ironía, humor negro, crítica social y hasta un poquito de superación personal, para aquellos que juran que la literatura no provoca o no agita conciencias. El autor, como buen sociólogo, nos invita a reprogramar nuestra mirada civil y entre el mobiliario urbano en uso y desuso, la señalética urbana y la mala planeación, realicemos un proceso de estratificación visual. Atendamos con especial curiosidad la apropiación de un espacio plural a través de un cenotafio, que nos remite a los distintos momentos en que ocurrió un encuentro o una tragedia acompañada de la mitificación de algún personaje. Enmarca sus historias con ubicaciones reales en Guadalajara, acompañadas de referencias a la vida barrial, donde se gestan dinámicas de convivencia condicionadas por el nivel socioeconómico de quienes forman parte de esas colonias, lo cual sin duda es un referente importante para quienes habitamos esta ciudad. Pero eso no debe entorpecer la lectura para quienes no radican en la urbe, porque los escenarios sórdidos pueden encontrarse en cualquier parte. Cenotafios despierta en el lector la conciencia y el interés por sacar de su registro visual normalizado las historias que hay detrás de un monumento funerario urbano. Cenotafios de José Luis Gómez Lobo está disponible en arlequín.mx. Estamos de regreso aquí en Expresión Univa con el gran maestro Sebastián, gran escultor. Y siguiendo con el tema del arte y cómo de estos, surge esta banalidad, pero a la vez pareciera que surge arte de muchas partes, como muchos lenguajes. Y a eso va la pregunta. ¿Considera que cada artista genera o crea su propio lenguaje? Esa es la cuestión por lo que vamos a hablar del pueblo o los espectadores o no sé cómo llamarles, que son muy importantes y que son igual que los artistas de importantes y de sensibles. Unos son más, otros son menos, ¿no? Pero el lenguaje es importante en cada artista, descubrir su propio lenguaje, porque si no, no tiene chiste. Tamayo tiene lenguaje tamayano. No puede haber otro en el mundo porque sería la repetición de Tamayo, serían 2 Tamayos. Ese sería un recreador o un copista. Entonces son lenguajes personales que uno, pero que si son arte y que son estéticos, uno puede, como con el vino, irlo saboreando y comprendiéndolo y queriendo y entendiendo que es un buen vino, que es un malo, que es uno que no funciona. Y entonces te apasionas o por el vino o por la música. Es una cuestión de abrirte
y de querer entrar en la comprensión de ese lenguaje y de esa estética. Entonces, si te abres, por ejemplo, con Picasso y no entiendes nada y ves uno y ves otro, pero vives visitando museos y ves otro Picasso y ves otro Picasso, llega un momento en que empiezas a hilar su lenguaje, sus constantes, sus formas, que hasta experto te vuelves en... Los niños son así, los niños, yo me acuerdo con mi hijo Matías, pues yo iba a ver los museos pero llevaba a mi hijo, porque pues para que también viera, ¿no? Sí, claro. Y de repente llegaba y me decía, oye, pa, allá en la otra sala hay un Picasso bien padre. Sí, ¿tú cómo sabes? Vamos, pues estaba el Picasso, ¿no? ¿Qué pasaba? Que ya había entendido la constante y el lenguaje de Picasso. Dije, ya estoy de gane, ¿no? ¿Sí? ¿Qué era eso? Igual con la música, que siempre estábamos escuchando y estábamos siempre discutiendo porque yo lo ponía y le decía, oye, ¿eso qué es? ¿Es Mozart o es Haydn? Y ya sabía, porque escuchaba y ya tenía pero pues no fue a la escuela de música, ¿no? Pero es como estar y abierto y constante y tener oído. Es lo mismo, los lenguajes son para que los estudie el espectador, los aprenda y luego los goce, ¿sí? Y entonces buscará la esencia de un Picasso y muchos hablan, ese es un gran Picasso. No es cierto, todos los pintores hacen, ya cuando tienen un lenguaje, una obra excelsa. Toda obra excelsa es obra de arte. Toda obra de arte no es más ni menos que la otra. Un Picasso excelso es como una Mona Lisa, es excelsa. O como un Orozco en el Paraninfo, son excelsos. Y no hay no, pues este es mejor que este. No, cuando ya trascienden y se vuelven obras de arte, punto y se acabó, ¿no? Y aparte me imagino que es difícil compararlos cuando tienen lenguajes diferentes. Diferentes, sí. El arte no puedes compararlo ni compite cuando ya rebasó la excelsitud, ¿no? Sí, que eso es algo que malamente se ha puesto muy, muy de boga, esto de los tops, ¿no? De los rankings, de incluso... Ese es un error, pues, ¿no? Sí, o esos premios, ¿no? Como incluso en el cine que alguna vez Iñárritu, ¿no? Dijo cuando ganó el Oscar, no sé si con Birdman, que dijo, pues ganar esto no significa tanto para mí porque en realidad el arte no compite. Dijo una frase así. Es verdad. Y yo me quedé fascinado con eso que Iñárritu dijo. Oye, perdón, vas a comentar. No. Oye, Sebastián, y hablando un poquito de esto, de esta cuestión que ya se va medio entretejiendo en el sentido, o más bien entretejiendo en el sentido de que el arte, con lo que nos platicabas de tu hijo, pues también es una transferencia que hacen los padres, ¿no? Sí. O sea, los hijos son reflejo de sus padres, y si tienen padres incultos, pues tendrán hijos incultos, lo más seguro, ¿no? O frívolos, ¿no? Aunque a veces los hijos tienen padres incultos, pero intuitivos, Ajá. que les preocupa que ellos sí aprendan y que ellos sí entiendan, claro. Y los empujan. Exacto. Esos son muy importantes, Sí, porque no tuvieron la posibilidad de formarse y porque son incultos. Pero algunos son bárbaros, o sea, no les vale y al contrario, amuelan a sus hijos, ¿no? De no llevarlos hacia adelante, ¿no? Pero pues eso es un riesgo de educación justamente, ¿no? Ahorita que comentaba eso, alguna vez vi en un documental, seguramente de Discovery o algo así, vi que había una planta en el desierto de Sahara que evolucionó de tal manera que sus semillas, sus hijos o sus plantas, sus retoños, tienen forma de hélices. Ajá. Entonces, la planta tiene la posibilidad, cuando siente que viene un viento, que viene un aire fuerte, ella decide desprender esas semillas para que vuelen lo más lejos posible de donde ella está, donde ella vive. O sea, sálvense de este desierto. Qué intuición natural, ¿no? Sí, claro. Y sí. Eso es una educación de la naturaleza. Sí, y ahorita me acordé mucho por lo que dices un poco de tu maestra de inglés, que dices que te decía, vete, o sea, que te salgan alas pronto, ¿no? Era como muy agresivo, porque me decía,
era agresivo en contra del pueblo. Decía, pero ¿qué culpa tiene el pueblo? Pues sí, porque dice, aquí no hay nada. ¿O qué escuela de arte hay? ¿Y cuál arte ves? Así, lárgate a México, visita los museos y prepárate para irte a Europa, para irte a las capitales importantes del arte. Claro, eso era muy como a la antigua, pues, ¿no? Pero no dejaba de ser verdad y formativo. Y lo pude conquistar, pues, ¿no? Ahora sé que yo me puedo quedar aquí y ver cosas que pasan en Nueva York, pero eso ya es otra época. Pero es también ir a Nueva York y ver, y casi que sea tangible, también es otro asunto, Y ¿no? tú que hablas mucho de intuición, ¿no? Decía Bergson, uno de los filósofos de la intuición, decía que no es lo mismo, que no podemos reconstruir una visión de París con 2 millones de fotos, 2000, a estar parado frente en alguna calle de París. Eso es mucho más Sí. poderoso y más rico saber a qué huele París que tener una construcción fotográfica de todo París, ¿no? Decía. Y eso es lo que pasa en todas las ciudades del mundo, que es naturaleza. Hay algo, le llaman glamour los franceses, pero no es eso. Tú estás en París y sientes, pero estás en un pueblo mágico y sientes y te da una vivencia, pero está tan cargado París o las grandes ciudades que te deja mucho y que dices, pues París es París, ¿no? Yeah. Pero si vas a Jerusalén, también es un pueblo, es una ciudad que tiene una carga tan fuerte que ahí empiezas a dudar y a pensar y a creer, porque ves seres humanos, unos que creen en un Dios, otros que creen en otro y otros en otro, conviviendo, y al final pues creen en algo, y es tan fuerte que dices, esta ciudad tiene una carga de eso, ¿no? Entonces, eso tienen los espacios, las ciudades, por eso París es París, o sea, ir a París es una maravilla, pero ir a Nueva York y a Tokio es otra vivencia también muy fuerte, ¿no? Sí. Oye, Sebastián, ya para caer a la pregunta, fíjate que en una entrevista que vi que te hicieron, me gustó algo que comentaste ahí sobre un poco el vínculo de cómo la obra de arte puede crear incluso un sentido mágico o trastocar la realidad de tal manera que vuelve mágico y genera mitos. En tu caso, que son, lo decíamos hace rato Daniel y yo, es casi imposible no haber visto en alguna ciudad del país una obra tuya. Una ¿no? obra. Es casi imposible, o sea, en la Ciudad de México ves en Chihuahua, ves en Monterrey, ves aquí, o sea, ves en todas partes, ¿no? En casi todas partes. Y decíamos, en esto que tú decías de que la obra de arte irrumpe, trastoca la realidad, dándole un halo mágico, y que además las personas, digamos, la colectividad, se apropia de Sí. esta, que digamos, esta obra tuya, esta escultura monumental, ¿tú pensaste en eso? ¿Que iba a provocar eso? Claro, porque yo, para ser escultor monumental, me fui hasta las cavernas y analicé todo el desarrollo de la historia del arte, y las cavernas dieron eso, dieron la comprensión de los arcos, de las columnas, de las puertas, porque ahí está toda la esencia. Luego el hombre las sacó para construirlas afuera. Hicieron arcos, puertas y columnas, y como esculturas unas, simplemente conmemorativas. Y entonces desde ahí todas tienen una carga profunda de los seres que las vivieron y que las habitaron y pudieron haber sido religiosas, conmemorativas o simplemente decorativas o simplemente para no perderse. Eso es lo que hago en esta época. Pero es verdad que se llenan de mito las obras porque ya no las puedes controlar y cada quien tiene su lectura de lo que le sucedió. O sea, cada quien habla de la fiesta según cómo le fue o de... ¿sí? Entonces, ahorita les platico un mito en la Puerta de Torreón que a mí me encanta por lo monumental. Es una gran puerta monumental,
pero tiene una puerta más chica a escala humana. Entonces puedes pasar por la puerta. Y yo no sé de dónde salió el mito, pero las madres llevan a sus hijas a que pasen varias veces para que se casen. Qué bonito, ¿no? Es un mito, pero es y existe y se la creen. Digo yo, chin, ya está sirviendo para algo además, ¿no? Además de lo estético. Y que es algo no menor, ¿eh? Sí. Para lo que sirve. No, porque capaz de que sí sucede, ¿eh? No, capaz de quien me va a escuchar en esta entrevista diga, mis hijas se me van para allá y pasan varias veces. Manden a Diana, por favor, ahorita. Y en este sentido, hablando ya de estas piezas monumentales, que bueno, el artista muchas veces está esta cuestión de decir, bueno, el artista tenía una intención y que a lo mejor fue completamente diferente de quien lo vio, ¿no? Es Sí. decir, interpretó algo distinto. Pero para llegar a hacer esas obras monumentales, ¿cuál pudiera ser o qué considera usted que sea como los conocimientos mínimos o qué necesita un artista para hacer una Para obra hacer de eso? eso y que llegue a esa magnitud de mito, ¿no? Sí, todo mundo piensa que, bueno, pues yo quiero hacer un escultor, yo quiero hacer una obra monumental, la hago grandota de tantos metros y hacen una obra sin que la hagan de tantos metros. No es así. Es todo un rollo de razonamiento y de inteligencia y de conocimiento. Debes de pensar tú en la estrategia estructural. Debes de pensar como ingeniero, debes de pensar como diseñador industrial, cuando vas a hacer algo tan grande, ¿no? Sí. Debes de pensar también como arquitecto, tener toda esa intuición y debes de pensar como escultor, ¿no? Y como ser humano. Y entonces empiezas a diseñar con el sueño, a hacer realidad un sueño. Pero tienes que pensar cómo va a ser tu estrategia estructural y tienes que conocer el material, cómo trabaja para que resista y no se caiga y no se venza y se suelde bien. Si piensas en diseño industrial, tienes que conocer de qué tamaño debes hacer los módulos y cómo haces toda la estrategia para poderla llevar al lugar, sobre todo cuando es monumental. Eso hay normas en las plataformas que no te puedes pasar de medidas ni de alturas, entonces tienes que conocer todo eso. No es nomás que se te ocurra, la hago y que la resuelva un ingeniero, también se puede, pero si la resuelves tú toda, yo las hago en mi taller, entonces tengo que resolver todo eso. Claro, después se la pongo al ingeniero, a ver, revísala, si me pasé o si me falta, ¿no? Oye, no, está entera, ok, muy bien. Dice, oye, hasta aprendí, porque tienes ahí unas soluciones estructurales que están funcionando y que pues las voy a aplicar, ¿no? O sea, es eso lo que pasa cuando tienes intuición, pues, ¿no? Y en el caso de la parte del diseño de la obra, es decir, de la parte artística, está más que claro que las obras impactan a las ciudades en las que están. Ya dijiste algunos ejemplos, impactan las obras en las ciudades. Pero sucede al revés, es decir, a la hora de estar pensando usted una obra para una ciudad, piensa en la ciudad, es decir, ¿cómo quiero que sea esta, o cómo me impacta la comunidad o la ciudad donde va a estar? Es complicado, pero siempre tienes que pensar. Por ejemplo, con el Arco Fénix. Yo fui a Sakai, está en la ciudad de Sakai, en Japón, y entonces pedí el origen, ¿no? Todo lo de arqueología, todo lo que había, quién había sido el emperador, el primer emperador, qué había sido en ese lugar, ¿no? Y entonces todo eso te carga para lo que les vas a dar. Todo eso es muy importante para lo que vas a diseñar. Entonces, yo pregunté, ¿quién era el emperador Nintoku? Bueno, pues fue un emperador que trajo su capital aquí a Sakai. Y bueno, denme cosas arqueológicas.
y me dieron un dotaku, se llama, que es un cencerro, que es muy primitivo, con el que llamaban a la comunidad a que llegara a Sakai. Y Sakai se dedicó toda la vida a hacer armamentos, desde la Edad Media hasta el Sakai moderno. Y todas las guerras lo destruyeron. En la ciudad se llama Sakai Fénix, porque volvió a resurgir de las cenizas y siguió haciendo armamento. Hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, dijeron, no, ya, párenle, y ahora hacen cuchillería, solamente, ¿no? Hacen espadas, sí, pero todo para venderlo como colección, ¿no? Y eso es Sakai Fénix. Entonces tenía yo que pensar en una ciudad que siempre volvió como el ave fénix, ¿no? Que fue destruida siempre, con un emperador que su símbolo era el dotaku, la campana para llamar a la comunidad, primero a los trabajadores, luego se volvió religiosa, ¿no? Entonces ese era un objeto tremendamente importante. Dije, ese objeto lo tengo que, de una manera, no sé cómo lo tengo que meter en mi lenguaje y hacer un arco que dibuje, sin ser obvio, el dotaku, ¿no? Y que en el mismo arco yo pueda hacer una relación de un ave que tenga las alas, pero tengo que poner un elemento occidental de conmemoración por excelencia, porque ellos le llaman Sakai Fénix, y Fénix es occidental, el concepto. Entonces dije, tengo que mezclar los dos sin que se note la obviedad, ni que se note que es un ave fénix, pero en la relación sí está el ave fénix, y tiene que ser el dotaku, y también tiene que dar el sentimiento de una puerta shintoísta en el color y en la forma. O sea, tiene que tener toda esa carga. ¿Cómo hacerlo? Pues hay que fregarse y hay que conocer eso y hay que ver el color y las proporciones. Entonces puse el obelisco y el arco se detiene en el obelisco y hay otro arco hacia acá que da la forma del cilindro del dotaku, y el arco es como la agarradera del dotaku, el obelisco es la conmemoración, y luego hay un prisma acá un poquito abatido que es como el ala del ave, y el obelisco simula la otra ala, y el arco pues es un dotaku. Y yo les mandé, para ser más obvio, les puse arco dotaku fénix, ¿no? Y ellos, porque no querían ser obvios en el dotaku y porque es más religioso, dijeron, no, se va a llamar arco fénix, o sea, como Sakai Fénix. Entonces, pues gané el premio y lo hice, de 20 metros, pero yo creía mucho en el dotaku y en ¿cómo se llama? El rey, que les dije ahorita, bueno, ahorita me acuerdo. Entonces me subí al edificio más alto, en la estación de trenes, y había un cerro, que es donde está enterrado este emperador, ¿cómo se llama? Bueno, me subí y veo que esa montaña de tierra era un dibujo de un dotaku, los jardines de un dotaku, pero una montaña de tierra. Yo pregunté, ¿y eso qué? Dice, no, es artificial, de que juntaron todas las toneladas de tierra para hacer la tumba del emperador. Y entonces hicieron todos los canales como un dotaku. Dije, yo tengo razón, entonces ya sé qué les voy a hacer. Lo hice y ganó. Entonces es un recuerdo muy bonito porque, aparte de que gané el premio, competí con 2 escultores más que eran japoneses. Entonces le gané a 2 japoneses en su tierra, ¿no? Esa, y luego una cosa muy bonita que pasa en Japón, del respeto a los artistas, que esto es fundamental, pero que en estas tierras pues pasa ya que trascienden, como con Orozco. Aquí pues todo el mundo lo adora y
y lo respeta, ¿no? Pero allá, como yo gané, como yo iba a ser su símbolo, pusieron un estrado, unas gradas, y entonces en esas gradas estaban los notables de la ciudad, el alcalde y yo sentados. Y pasaba el pueblo, una valla de todo el pueblo que pasaba ahí, porque les avisaban que a tal hora iba a estar el autor, el que había ganado el concurso, que era el sensei, el maestro, ¿no? Para que lo saludaran. Y pasaban todos y te saludaban y caminaban. Era impresionante, que decías tú, wow, que en mi tierra vieran esto, ¿no? Que era muy bonito, ¿no? Sí. Oye, Sebastián, ya la penúltima pregunta. Fíjate que alguna vez William Faulkner dijo que le preguntaron que cuál era la fórmula, ¿no? para pues la trascendencia, para el arte. Y él dijo algo, parafraseando, ¿no? Dijo algo así como 98% trabajo, 1% talento y 1% suerte. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es la fórmula para el arte, digamos, para la trascendencia? Hay mucho de razón, mira. Lo más importante es trabajar, tener un poco de talento, ser inteligente, por supuesto, y saber atrapar la suerte, porque para todos el destino pasa por aquí, pero a veces no lo saben ver, ni lo saben atrapar y decir, ya está, ¿no? Y entonces pasa, y dicen, bueno, yo una vez, pero no lo hice, ¿no? Pero si pasa el destino y lo atrapas y lo haces, y luego te premian, ¿no? Es una fórmula ahí que hay que estar. Todas las cosas que me han sucedido, pues las he tenido que atrapar o detener. Pero tú las puedes detener, pero si no tienes trabajo, no tienes inteligencia, no tienes intuición, no tienes todo lo demás, ¿para qué las quieres? No las digieres y las transformas en algo. Entonces todo es verdad eso, ¿eh? Con una pizca de talento que tengas, si tienes fortaleza para trabajar, pues hacer una obra. Y bueno, tarde o temprano te vas madurando y te reconoce, ¿no? Yo creo que es mucho el trabajo y la suerte, exactamente, de estar. Mira, yo tengo 16 esculturas en Japón, entonces fueron 16 premios y fue uno cada año. Yo decía, no puede ser, qué suerte. Tú si piensas, dices, qué suerte. Lo que pasa es que en Japón, cuando estaba abierto a lo internacional, de repente con la recesión se volvió a cerrar. Ahora ya se abrió otra vez, pero había concursos y siempre hacían concursos de 3, 2 japoneses y un internacional, ¿no? Entonces, cada año mi representante, había un concurso y me metía al concurso. Y yo ya sabía la fórmula. ¿Qué es eso que dices? Trabajo. Pues era presentar un proyecto. Yo presentaba 5, siempre. 5 opciones. Se las mandaba a mi representante y le decía, tú escoge porque tú tienes la intuición de cuáles puede pegar más a ustedes, ¿no? Y entonces las metía, decía, ganamos. Y a tal fecha, bien, todos los años, 16 años, se dice fácil y muy, pero bueno, se llama suerte, se llama voluntad, ¿cómo se llama, no? Decía, recién leía un libro que me recomendó Daniel de Murakami, y él decía, dice, yo la verdad creo que cualquier persona puede escribir una novela, dice. El problema es que dure 30 o 40 años escribiendo novela. Ese para mí dice, es el reto. No escribir una novela, eso lo puede hacer cualquiera. Dice. Y una buena novela, dice. El problema es que se mantenga 30, 40 años escribiendo novela. Es que esa es la verdad. En todo es muy fácil llegar, porque por ende llegas, ¿no? El que te mantengas es porque llegaste para quedarte. Entonces tienes que saber cómo mantenerte. Yo hace rato les presenté los transformables y los muchachos
se emocionaban y muchos han de creer que son hechos recientemente. Esos son de finales de los 60, todos están hechos finales de los 60 y han recorrido todas las décadas y sacan aplausos. Quiere decir que son consistentes y también que yo he permanecido con presencia, produciendo, haciendo más cosas. ¿Qué es eso? ¿Sí? Que no es fácil llegar, llegas, es fácil, pero mantenerte es lo bueno, ¿no? Sí, y alimentando el talento, ¿no? Porque, como dice, puedes tener una chispa, pero si se deja guardada esa chispa, si no se está constantemente trabajando, pues queda ahí guardada. Y bueno, ya para terminar con esta entrevista, con esta charla, más que entrevista, charla. Un mensaje que le pudiera dar a los jóvenes en general, iba a decir a los jóvenes artistas, pero en general, porque todos tienen un talento, todos tienen algo ahí guardado. ¿Qué mensaje les daría, maestro? Cuando uno se está formando, cuando uno está en una carrera, la gran mayoría somos conscientes y preocupados de qué voy a hacer y a dónde, qué carrera voy a tomar. Que se descubran, que entiendan cuál es su vocación, la verdadera, y que luchen por ella a fondo. Y lo más importante es tener una vocación inquebrantable de lo que quieren hacer, pero es una vocación, yo la trabajé hasta la muerte, que si en esa vocación llegas a la muerte valió la pena, porque estás entregado, porque sufres para conseguir algo que quieres. Si no, entonces que ni le sigan y que se separen, que esa no es su vocación. Las vocaciones son de tiempo completo, ¿no? Entonces tienen que entregarse a trabajar. Y es fundamental el trabajo primero, que todo el talento que puedan tener. Hay muchos, hasta creadores y muchos seres que tienen un talento increíble y te hacen maravillas, te dicen cosas, proyectos extraordinarios, pero no los saben aterrizar y no los hacen existir, entonces no valen, ¿no? Maestro, muchísimas gracias por este tiempo que nos permitió y bueno, un gran honor de nosotros estar aquí con usted. La verdad que a mí algo que siempre me ha gustado de haber llegado acá a la vida es que siempre me ha sorprendido y es una formidable sorpresa que hace un año ni siquiera me imaginé. Entonces, sí. Ahora sí que estos milagros, estas coincidencias milagrosas o inesperadas de la vida son las que uno celebra, o yo celebro en el caso, y me da mucho gusto haberlo conocido. Qué gusto. Aunque sea unos minutos. Muchas y gracias. También agradecerle por su disposición y tiempo y bueno, por toda esta apertura que tuvo pues a la hora de la entrevista. No, muchas gracias, y la verdad es con mucho cariño para los que gustan del arte, ¿no? Y los que no también, que se abran, ¿no? Claro. Y pues también quisiera agradecer a Alejandra Reyes, que siempre está pues apoyándonos en la grabación de estos programas, que es la productora de este programa, y a Daniel Mesa, mi compañero, a Diana también, que nos ayuda aquí a la hora de armar el programa, y bueno, a todos los que intervienen en este proyecto, y ojalá pues nos podamos volver a topar a Sebastián, coincidir. Ya escuché que por aquí probablemente lo requieren pronto, entonces esperemos verlo pronto. Pues muchas gracias, Daniel. Nos reunimos a platicar. Así es, esperemos que tengamos el honor de verlo de nuevo por aquí, por la universidad. De nuevo, muchísimas gracias. Es un gran honor estar aquí con usted. Y más, porque yo le decía justo antes de entrar le digo, yo creo que de todo México, yo creo que mínimo el 80% de todo México ha visto por lo menos alguna de sus esculturas. Entonces, bueno, es un gran honor estar aquí con usted. Muchas gracias. Y bueno, a todos los que nos acompañaron en esta transmisión, los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Búsquenos como Expresión Univa en Facebook, Instagram, en todas las redes, Twitter también. Y en Ágora Univa. Ágora Univa también nos encontrarán en todas las redes sociales. Pronto seguiremos con más contenidos y pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias a ustedes y nos vemos para la próxima.